Todo empezó con una cena incómoda y una risa que no era para mí. Era viernes por la noche, 22:47. Me acuerdo perfectamente porque acababa de mirar el reloj por tercera vez. Estábamos en un restaurante en el centro de Zaragoza, uno de esos sitios modernos donde te cobran 6 euros por una croqueta reinterpretada. Laura, mi mujer, se había empeñado en que saliéramos a cenar para reconectar un poco. Llevábamos semanas raros, distantes, pero sin hablarlo. Así que acepté, aunque me apetecía más quedarme en casa y ver una peli. Lo que no esperaba era que se pasara media cena riéndose, pero no conmigo. Con él. Él estaba en la mesa de al lado. Un tipo moreno, camisa blanca arremangada, unos 40 y pocos, de esos que se saben guapos y hablan fuerte para que todos los oigan. Había una mujer sentada frente a él, rubia, atractiva también, pero claramente incómoda. No hablaba mucho. No sonreía mucho. Y eso contrastaba con la risa exagerada de Laura. Porque sí, Laura, mi Laura, se giraba hacia esa mesa cada vez que él hacía un comentario gracioso. Y se reía. No una risita educada, no una carcajada amplia, de esas que yo no escuchaba desde hacía meses. De vez en cuando, él le lanzaba miradas, como si la conociera. Y lo que me dejó helado fue cuando ella, al notar mi mirada, se giró hacia mí con una sonrisa tensa y me soltó. Tranquilo, Iván. Solo me hace gracia lo que dice. Tiene salidas graciosas, ¿no crees? ¿No crees? Como si yo fuera parte de esa conversación. Como si no estuviera viendo lo obvio. No respondí. Me limité a mirar el plato. Pero no podía tragar. Era como si la comida se hubiera convertido en arcilla dentro de mi boca. Me empecé a fijar en todo. Cómo ella se tocaba el pelo cuando hablaba. Cómo cruzaba y descruzaba las piernas. Cómo él, descarado, la miraba sin ocultarlo. Y como la mujer que estaba con él, la rubia, no decía nada, pero tenía los labios apretados. Cuando terminamos, le propuse a Laura que fuéramos a tomar una copa por ahí, como hacíamos antes. Me dijo que no, que estaba cansada. Pero al llegar a casa, se metió al baño con el móvil y no salió en 20 minutos. Me quedé en el salón, mirando al techo. Y no hacía falta ser Sherlock Holmes. Algo pasaba. Pero no era eso lo que más me jodía. Lo que me jodía era que no era la primera vez que veía a ese tipo. Lo había visto una vez, hace unas semanas, en el instituto donde trabaja Laura. Lo reconocí por la forma de hablar. Estaba saliendo del edificio cuando él entraba, saludando a varias profesoras por su nombre. Iba con paso seguro, como si aquel fuera su segundo hogar. En ese momento no lo relacioné con nada. Pensé que sería un orientador, un psicólogo escolar, algo así. Pero ahora, recordando su cara mientras se reía en la mesa del restaurante, noté cómo la sangre me subía a la cabeza. No era un desconocido. No era casual. No era solo un tipo gracioso. Y ahí fue cuando lo decidí. No iba a preguntar. No iba a investigar su móvil. No iba a enfrentarla sin pruebas. Iba a observar. Esperar. Porque algo me decía que si ese tío volvía a cruzarse en nuestro camino, no iba a ser casual. Y yo ya había esperado demasiado en silencio. Una semana después de aquella cena, el mismo tipo apareció en mi casa. Así, sin más. Un viernes por la tarde, sin previo aviso. Yo había salido del trabajo antes de lo habitual porque teníamos una auditoría la semana siguiente y quería adelantar papeleo. Entré en el portal, subí las escaleras, abrí la puerta y me encontré con su voz viniendo desde la cocina. No era alta, no estaba gritando ni haciendo nada fuera de lugar, pero la reconocí al instante. Me quedé quieto en el pasillo, sin hacer ruido, escuchando.
Estaban hablando tranquilamente, como si lo hicieran cada semana. Como si él no fuera ningún extraño. Como si ya lo hubieran hecho muchas veces. Y eso fue lo que más me desconcertó, porque Laura hablaba con una naturalidad que no le escuchaba desde hacía meses, con un tono ligero que no usaba conmigo desde hacía demasiado tiempo. Me quité los zapatos, entré con la mochila al hombro y cuando doblé el pasillo, ahí estaba él, sentado en nuestra mesa de comedor, con una cerveza en la mano, mientras Laura sacaba un paquete de jamón serrano del frigorífico como si estuviera recibiendo a su primo del pueblo. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa amplia y segura, extendió la mano y me dijo, «Tú debes de ser Iván, por fin nos conocemos, soy Marcos, trabajo con Laura en el instituto». Me quedé mirándolo durante un segundo largo sin decir nada. Miré a Laura, que se acercó a mí, me dio un beso rápido en la mejilla como si fuera una visita médica y dijo, «Estábamos preparando la actividad del viaje de estudios, te lo conté, ¿te acuerdas?». Claro que no me acordaba. Porque nunca me lo había contado. Lo supe al instante. Pero dije que sí, que claro, que me sonaba. Le estreché la mano a Marcos, que tenía una piel suave, esas manos que no han cargado nada en su vida, y me fui directo al dormitorio, diciendo que tenía trabajo atrasado. Me senté en la cama sin encender la luz, con la puerta entornada, y me quedé escuchando. Hablaron durante media hora más. Ella le contaba detalles del viaje, él hacía bromas, ella reía. Ninguno mencionó que yo estaba a 10 metros de ellos. Yo podía haber sido un jarrón. Cuando por fin él se fue, Laura entró al dormitorio sin mirarme y dijo con tono neutro, «Ya se ha ido». No sabía que vendrías tan pronto. No respondí. Estuve unos segundos mirándola sin decir nada. Y luego, con toda la calma del mundo, solté la pregunta, ¿desde cuándo entra a casa este tío? Se hizo un silencio raro, de esos que no pesan pero cortan, y entonces ella me respondió con una frialdad nueva, una que no le conocía, «Es solo un compañero, Iván». Lo de hoy fue puntual. No lo creí, pero asentí. Me levanté, fui al salón, recogí la botella vacía y vi que había 2 más en la bolsa de reciclaje. No era la primera vez. Pasaron unos días y decidí que no iba a seguir actuando como un mueble. Empecé a revisar cosas, pero no desde su móvil, no me interesaba eso. Miré los horarios que ella decía tener, comprobé los correos que imprimía en casa, observé su forma de vestirse los martes por la tarde, que decía tener reunión de coordinación. Me tomé mi tiempo. Me volví cuidadoso. Empecé a salir de trabajar un poco antes sin avisar, llegaba a casa en silencio, y lo que me encontraba no era escandaloso, pero sí diferente. Laura ya no hacía llamadas en voz alta, usaba auriculares, incluso cuando estaba sola. Había comprado un nuevo perfume que no usaba conmigo. Empezó a ir al gimnasio. Y lo más importante, cambió las contraseñas del portátil del salón, algo que no había hecho nunca. Una noche, después de que ella saliera diciendo que se iba a cenar con sus compañeras del instituto, recibí una llamada. Era Marta, la mujer de Sergio, un antiguo amigo mío. No hablábamos desde hacía meses, pero al parecer se habían encontrado con Laura en una terraza en el centro. Me dijo que la había visto con un tipo que no era yo, y que al acercarse para saludarla, Laura se puso nerviosa y dijo que era un primo de fuera. Marta no se lo tragó. Me lo contó sin rodeos. Le dije que gracias por decirlo. Ella solo dijo, «Lo sentí raro, tío, y pensé que merecía saberlo». Colgué, me senté en el sofá, apagué la tele, y no supe qué hacer durante un buen rato. No fui impulsivo. Me tomé el fin de semana para observar más. Ella se quedó en casa el sábado, actuando normal, preparando una clase, según dijo. El domingo me propuso que saliéramos a caminar por el Ebro. Dijo que necesitaba despejarse la cabeza. Acepté.
Caminamos durante más de una hora sin decir gran cosa. Hablamos del clima, de una serie que habíamos visto a medias, de su madre que tenía una revisión médica. Nada de nosotros. En un momento, mientras miraba el río, le pregunté sin rodeos, ¿estás con otro? Ella no reaccionó con sorpresa, ni con indignación, ni con miedo. Solo suspiró. Tardó unos segundos y dijo, no, Iván. No estoy con nadie. Pero hay cosas que ya no funcionan. No sé si esto tiene arreglo. Esa frase no era una negación. Era un aviso. Me quedé callado. No quería que el diálogo siguiera por ese camino, no ahí, no delante de unos bancos oxidados y 3 patos buscando migas. Volvimos a casa. Me metí en la ducha. Ella se encerró en el despacho. No hablamos el resto del día. Y esa noche, cuando me levanté a beber agua, vi que su bolso estaba vacío. Siempre dejaba el móvil ahí. Pero esa noche no. Al día siguiente tomé una decisión concreta. No quería más suposiciones. No quería más medias palabras. Si no iba a admitirlo, lo iba a ver yo mismo. Llamé a un compañero del trabajo que conocía a alguien en el mundo de la seguridad privada. Le expliqué la situación de forma breve. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. Sin cámaras, sin ilegalidades, sin meterse en líos. Solo alguien que observara y me diera la información justa. Acordamos que el viernes por la tarde él seguiría a Laura desde que saliera del instituto. Le di la dirección. Él se encargaría del resto. Ese viernes volví a casa como si nada. Ella llegó 2 horas después de su horario normal, con el pelo húmedo, diciendo que había llovido mientras esperaba el tranvía. Yo asentí, le pregunté si quería cenar algo. Dijo que no tenía hambre. Se metió al baño. Mientras tanto, yo recibía el primer mensaje de mi contacto, ya tengo lo que necesitas. No es un primo. Y desde luego no es solo un compañero. No respondí de inmediato. Guardé el móvil en el cajón de la mesilla y me senté en el borde de la cama. Escuché el sonido del secador. Me quedé quieto, con los puños cerrados, sintiendo como todo lo que había ignorado durante semanas empezaba a ordenarse en mi cabeza, como piezas de un puzzle que siempre estuvo sobre la mesa pero que no me había atrevido a mirar completo. Ahora sí lo tenía claro. Me había mentido. Me había traicionado. Me lo había hecho en mi propia casa, en mi propia cara, mientras yo ponía la mesa o preguntaba si quería que bajara a por pan. Y lo peor de todo no era el hecho. Era su forma de seguir actuando como si yo no tuviera ojos, como si mi presencia ya no importara. Esa noche no dormí. Tampoco al día siguiente. Pero al menos, por fin, había dejado de engañarme a mí mismo. No le dije nada esa noche. Ni esa ni la siguiente. Dejé que Laura siguiera con su rutina, con su forma nueva de moverse por la casa como si ya no fuera también mía, con sus silencios calculados y sus respuestas neutras. Yo necesitaba el momento adecuado, no para pillarla, porque eso ya estaba hecho, sino para enfrentarla sin que pudiera escaparse con frases vagas o con ese tono didáctico que usaba cuando quería quedar por encima. El lunes por la tarde llegó antes de lo habitual, algo raro, y me dijo que no tenía clases al día siguiente porque había una jornada pedagógica. Asentí, le pregunté si quería que pidiera algo para cenar y me dijo que no, que prefería comer en casa. Ahí supe que era el momento, porque cuando alguien quiere hablar sin decirlo, hace exactamente eso, intenta crear una escena normal para colar la mentira como si fuera parte del mobiliario. Cenamos sin prisas. Ella hablaba de una compañera que se iba a jubilar, de lo mal que estaba la educación pública, de un alumno problemático que le tenía agotada la paciencia. Yo escuchaba, asentía, le pasaba el pan, le servía más comida. No la interrumpí ni una vez. Cuando terminó,
recogí los platos, los dejé en el fregadero sin lavarlos, me senté frente a ella en la mesa y apoyé los brazos con calma. Laura me miró con esa expresión que usaba cuando notaba que algo no cuadraba y me dijo, ¿qué te pasa ahora? No levanté la voz. No golpeé la mesa. No hice ningún gesto exagerado. Solo le dije, sé que estás con Marcos. Ella parpadeó, respiró hondo y se recostó en la silla. No negó. No preguntó cómo lo sabía. Solo dijo, no es tan simple. Ahí fue cuando sentí el primer golpe real, no físico, sino ese que te deja claro que lo que viene no tiene vuelta atrás. Le pedí que hablara. Que no me explicara nada bonito, que no intentara cuidarme, que me dijera la verdad sin adornos. Se levantó, empezó a caminar por el comedor y dijo que yo llevaba tiempo distante, que siempre estaba cansado, que parecía que todo me daba igual. Le contesté que eso no justificaba nada, que si estaba mal conmigo, se hablaba, no se traía a otro a casa. Ahí levantó la voz por primera vez y me dijo que no lo había traído como tú lo dices, que solo habían trabajado juntos y que las cosas se habían dado poco a poco. Le pregunté desde cuándo. Dudó. Le pregunté otra vez. Me dijo que desde hacía 3 meses. 3 meses de mentiras, de cenas fuera, de risas que ya no eran para mí. Me levanté de la silla y le dije que se sentara. No grité, pero mi tono no dejaba espacio a la discusión. Se sentó. Le pregunté si se había acostado con él. Me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación y me dijo que sí. No añadió nada más. No intentó justificarlo. Solo eso. Sentí cómo me ardía la cara. Me acerqué a la ventana, la abrí, respiré un par de veces y volví a la mesa. Le pregunté si pensaba dejarme. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que necesitaba tiempo. Ahí perdí la calma. Le dije que no había tiempo, que o se acababa ahí o se acababa todo. Ella se levantó de golpe y me gritó que no le diera ultimátums, que no era su padre, que llevaba años sintiéndose sola conmigo. Le contesté que no se sentía tan sola cuando le abría la puerta de mi casa a otro hombre. Eso la hizo estallar. Empezó a decir cosas que llevaba guardadas, reproches acumulados, frases que había ensayado durante semanas. Que yo no la escuchaba, que nunca proponía nada, que siempre estaba en modo automático. Le dije que era curioso que todo eso saliera después de acostarse con otro. Ella se acercó demasiado, invadió mi espacio, me empujó el pecho con la mano abierta y me dijo que no la juzgara. Ahí reaccioné mal. No la golpeé, pero le agarré la muñeca y se la aparté con fuerza. Le dije que no me tocara. Ella me miró con rabia y miedo mezclados, como si no reconociera al tipo que tenía delante. Yo tampoco me reconocía. Le solté la mano y le dije que se fuera a dormir al sofá, que yo no iba a compartir cama con ella esa noche. No quiso. Dijo que esa también era su casa. Le respondí que no con esas condiciones. Que no mientras siguiera con él. Se rió con desprecio y me dijo que no podía creer que me pusiera así, que parecía un extraño. Eso fue lo que me empujó a cruzar la línea que llevaba horas conteniendo. Fui al dormitorio, saqué del cajón los mensajes impresos que me había facilitado el tipo que la siguió, los dejé sobre la mesa y le dije que no me tomara por tonto. Que sabía dónde se veían, qué días, a qué hora. Que sabía que no era una confusión, ni un desliz, ni una crisis pasajera. Que era una decisión. Se quedó callada. Miró los papeles, los pasó uno a uno y empezó a llorar. No de forma teatral, sino con una mezcla rara de alivio y derrota. Me dijo que no pensó que yo fuera a llegar tan lejos, que creyó que estaba distraído, que nunca se imaginó que reaccionaría así. Le contesté que ese era el problema, que había dejado de verme hacía tiempo. Se sentó en el suelo,
apoyó la espalda en el sofá y me dijo que no quería perderme, pero que tampoco quería renunciar a lo que sentía con él. Le pregunté qué sentía. Me dijo que se sentía viva, escuchada, deseada. Le respondí que eso no era una excusa, que eso se trabaja dentro, no fuera. La discusión se alargó durante horas. Hubo gritos, silencios largos, reproches que no llevaban a ningún sitio. En un momento, ella me dijo que quizás necesitábamos abrir la relación. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque era absurdo. Le dije que no era ese tipo de persona, que no había firmado para eso. Me respondió que entonces quizás lo mejor era separarnos un tiempo. Ahí asentí. No porque me pareciera buena idea, sino porque no veía otra salida inmediata que no acabara peor. Le dije que al día siguiente hablaríamos de cómo hacerlo, de quién se quedaba en casa y qué paso seguir. Ella intentó abrazarme. Me aparté. Le dije que no. Que esa parte ya no existía. Se levantó, cogió una manta y se fue al sofá. Yo me quedé en la cocina, sentado, mirando los platos sin lavar. No sentía alivio. No sentía victoria. Sentía un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Esa noche entendí algo que no había querido aceptar. No era solo que me hubiera engañado. Era que llevaba tiempo fuera de la relación y yo había sido el último en enterarme. Y ahora que lo sabía, ya no podía fingir que no pasaba nada. Cuando me acosté, con la casa en silencio y ella al otro lado del pasillo, supe que lo que viniera después iba a doler, pero también que no estaba dispuesto a seguir viviendo como si no importara. Y esa decisión, aunque no la llamara así todavía, ya era el principio del final. La mañana siguiente no hubo despedidas ni escenas. Laura salió temprano diciendo que tenía que pasar por el instituto para preparar unas cosas de la jornada pedagógica, y yo asentí como si aquello fuera todavía una normalidad compartida, aunque ya no lo era. En cuanto cerró la puerta, me senté en la mesa del comedor con el portátil abierto y una libreta al lado, porque si algo tenía claro después de la noche anterior era que no iba a improvisar nada más. No iba a gritar, no iba a suplicar y tampoco iba a hacerme el fuerte sin mover un dedo. Si ella había tomado decisiones durante meses sin contar conmigo, yo iba a tomar las mías con la misma frialdad, pero sin esconderme. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No uno de esos de anuncios grandes, sino uno que me recomendó un compañero del trabajo que había pasado por un divorcio complicado. Le expliqué la situación sin adornos, sin dramatizar, y me dijo algo que me dejó claro por dónde iban a ir las cosas. Si quieres protegerte, muévete ya. No mañana, hoy. Quedamos esa misma tarde. Después de colgar, revisé cuentas, movimientos, recibos, todo lo que durante años había dado por hecho que estaba en orden. No encontré robos ni desvíos, pero sí vi gastos que no cuadraban, comidas, hoteles, desplazamientos en horarios que no encajaban con ninguna reunión oficial del instituto. Lo anoté todo. No para vengarme a lo loco, sino para no volver a quedar como el que no se entera de nada. A mediodía recibí un mensaje de Marcos. Sí, de él. Un mensaje directo, educado, casi cordial. Iván, creo que deberíamos hablar como adultos. Lo leí 2 veces antes de responder. No le dije que sí ni que no. Solo le contesté que no tenía nada que hablar con él, que todo lo que tenía que decir se lo dijera a Laura. Su respuesta fue inmediata, diciendo que no quería problemas, que él no sabía que nuestra relación estaba tan mal. Ahí ya no aguanté. Le escribí que no se hiciera el ingenuo, que había entrado en mi casa, que sabía perfectamente que estaba cruzando una línea, y que a partir de ese momento cualquier contacto lo haría a través de mi abogado. No respondió más. Por la tarde fui a la cita. El abogado fue claro, directo, sin frases bonitas. Me explicó qué podía hacer, que no,
y qué consecuencias tenía cada paso. Salí de allí con una idea clara y con una carpeta que pesaba más de lo que parecía. No porque fuera papel, sino porque era el final de algo que había durado más de una década. Volví a casa antes que Laura. Preparé la cena, no por amabilidad, sino porque quería que todo fuera tranquilo, casi frío. Cuando llegó, me miró raro al verme tan calmado. Comimos en silencio. Al terminar, le dije que teníamos que hablar. Se sentó. No suspiró. No protestó. Yo saqué la carpeta, la dejé sobre la mesa y le expliqué que había iniciado los trámites para una separación legal, que no era un farol y que no iba a esperar a que ella decidiera si quería seguir con él o no. Ella intentó hablar, decir que no hacía falta ir tan rápido, que podríamos tomarnos un tiempo. Le respondí que el tiempo ya lo había tomado ella. Le expliqué que no iba a echarla de casa, que podía quedarse mientras se resolvía todo, pero que iba a poner condiciones claras, empezando por que Marcos no volvería a pisar ese piso ni de casualidad. Dijo que eso era injusto. Le pregunté si le parecía justo habérselo montado con él aquí mientras yo creía que estaba trabajando. No respondió. Solo bajó la mirada. Pero la parte que ella no esperaba vino después. Le dije que había decidido contar lo ocurrido en el instituto. No con chismes, no con rumores, sino de forma formal, porque su relación con Marcos no era solo personal, también profesional, y había habido un uso claro de horarios y recursos que no correspondían. Laura se levantó de golpe y me gritó que eso era arruinarle la vida, que cómo podía ser tan cruel. Le respondí que no estaba arruinando nada, que simplemente estaba dejando de proteger una mentira que no era mía. Que si había consecuencias, no venían de mí, sino de lo que ella había hecho. Durante los días siguientes, todo se movió rápido. Yo seguí yendo a trabajar, cumpliendo horarios, manteniendo una calma que incluso a mí me sorprendía. Laura, en cambio, empezó a descomponerse. Recibió llamadas, correos, citaciones. Me preguntó varias veces si podía hablar con mi abogado, si podíamos frenar el proceso. Le dije que no. Que ya no estaba dispuesto a negociar desde la culpa. Un jueves por la noche volvió a mencionar a Marcos, diciendo que él estaba pasando por un mal momento, que lo habían apartado temporalmente de algunas funciones. Le contesté que no me importaba. Que yo no era responsable de cuidar a nadie más que a mí en ese punto. La venganza no fue gritarle a todo el mundo ni romper cosas. Fue algo mucho más simple y mucho más duro. Dejé de cubrirla. Dejé de mentir por ella. Dejé de hacerme cargo de lo que no me correspondía. Cuando sus padres me llamaron, no para preguntarme qué había pasado, sino para reprocharme que estuviera exagerando, les conté la verdad con calma, sin insultos, sin dramatizar. Su madre lloró. Su padre se quedó callado. Laura me llamó esa noche para decirme que cómo había podido hacer eso. Le respondí que durante años yo había sido el que sostenía la imagen de pareja estable y que ya no iba a seguir haciéndolo solo. También tomé decisiones prácticas. Cambié la cuenta donde se ingresaba mi nómina, separé gastos, cancelé planes que ella había hecho contando con mi dinero. No por castigar, sino porque ya no éramos un proyecto común. Ella lo notó enseguida. Me dijo que eso era mezquino. Le respondí que era lógico. Qué mezquino era usar a alguien mientras se construía otra cosa a escondidas. Hubo una noche especialmente tensa, una semana después, en la que me dijo que se sentía acorralada, que no podía más, que yo estaba siendo despiadado. Le contesté algo que llevaba días pensando. Le dije que durante meses yo había vivido en una casa donde no era bienvenido del todo, que había dormido con alguien que se iba a otro sitio en cuanto yo cerraba los ojos, y que nadie me preguntó entonces cómo me sentía. Eso la dejó sin palabras. No me sentí orgulloso. No me sentí vengativo en el sentido que se ve en películas.
Me sentí firme. Y eso era nuevo para mí. Por primera vez en mucho tiempo no estaba reaccionando a lo que ella hacía, sino actuando según lo que yo necesitaba. La relación con Marcos se fue diluyendo en el ruido de problemas reales, de consecuencias que ya no podían ignorarse. Laura empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a dormir en casa de una amiga. Yo aproveché ese espacio para empezar a hacer planes que no la incluían, no por despecho, sino porque era la única manera de no quedarme atrapado en lo que ya no funcionaba. La venganza, si hay que llamarla así, no fue verla sufrir. Fue recuperar el control sobre mi vida, aunque eso implicara ser el malo de su historia. Y acepté ese papel sin discutirlo, porque al final del día, yo ya no tenía que convencer a nadie de nada. Solo tenía que seguir adelante con la cabeza clara y los límites bien puestos. Y aunque todavía quedaban conversaciones difíciles por delante, algo dentro de mí había cambiado para siempre, porque ya no estaba dispuesto a perderme a mí mismo por intentar salvar algo que se había roto mucho antes de que yo lo supiera. Después de 3 semanas con la tensión flotando en casa como si fuera parte del mobiliario, Laura me pidió hablar en serio. Fue un martes por la noche, sin rodeos, mientras yo recogía los platos y ella salía del baño con el pelo mojado. Me dijo que no podía seguir así, que necesitábamos aclarar lo que íbamos a hacer, que no quería quedarse en medio de una guerra fría. Le respondí que no estábamos en guerra, que lo único que había hecho era dejar de sostener lo que ya no tenía sentido. Me dijo que eso era exactamente lo que la estaba matando, que prefería una pelea a ese silencio condescendiente. Me encogí de hombros sin responder. Ella se sentó en el sofá, me esperó con la mirada fija, y cuando me acerqué, me pidió con calma que por favor no evitáramos más la conversación definitiva. Nos sentamos uno frente al otro, sin fondo musical, sin televisión, sin móviles en la mano. Me dijo que quería saber si había alguna posibilidad de reconstruir algo entre nosotros, si estaba dispuesto a considerar un nuevo comienzo. Le pregunté si eso incluía a Marcos. Bajó la mirada, negó con la cabeza, y dijo que ya no hablaba con él. No le creí del todo, pero no lo discutí. Le pregunté si estaba segura de que quería arreglar esto porque me seguía queriendo o porque tenía miedo de quedarse sola y perder su estabilidad. No respondió al instante, tardó más de lo que esperaba, y cuando por fin lo hizo, dijo que no lo sabía, que quizás era una mezcla de todo. Le dije que entonces no íbamos a ningún sitio. Me preguntó si yo aún sentía algo por ella. Le dije que sí, pero que no era amor, era decepción, y que eso pesaba más que cualquier intención de perdonar. Volvió a pedirme tiempo, pero esta vez no como antes, no para pensar, sino para intentar demostrarme que podía recuperar algo de la confianza perdida. Me dijo que entendía que había destrozado muchas cosas, que su comportamiento no tenía defensa, pero que no quería que termináramos así, con odio y silencio. Le pregunté si creía que era posible que yo olvidara todo lo que había pasado, las mentiras, la humillación, la imagen de ella riéndose con otro en el mismo salón donde cenábamos cada noche. Me respondió que no pedía que lo olvidara, sino que le diera una mínima oportunidad de hacer algo para enmendarlo. Le propuse algo que no esperaba. Le dije que durante un mes íbamos a vivir como si fuéramos dos desconocidos compartiendo piso. Nada de afecto, nada de rutinas compartidas, nada de contacto físico. Solo respeto y distancia. Si después de ese tiempo yo sentía que algo había cambiado, hablaríamos. Si no, cada uno seguiría su camino. Laura aceptó, pero puso una condición, que ninguno de los dos viera a nadie más durante ese periodo. Me pareció justo. Pasaron los días con una extraña sensación de tregua. No discutíamos, no nos ignorábamos, pero tampoco nos buscábamos. Hablábamos solo lo justo, temas prácticos, sin acercamientos ni excusas para hablar más de la cuenta.
A veces la veía triste, encerrada en sí misma, y otras veces la notaba forzadamente alegre, como si intentara demostrarme que estaba bien, que podía vivir sin mí. Yo seguía con mis rutinas, me refugiaba en el trabajo, salía más con mis compañeros, retomé contacto con viejos amigos que había dejado de ver por priorizar una relación que claramente no había sido recíproca. Una tarde de viernes volví a casa y la encontré en la cocina, preparando algo que olía bien. Me dijo que había cocinado de más y que si quería comer. Le respondí que no, que ya había cenado. Ella no insistió. Al día siguiente, encontré un sobre en mi almohada. Dentro había una carta escrita a mano. Era la primera vez en años que me escribía algo. Me senté a leerla sin expectativa, pero con curiosidad. En la carta no intentaba justificarse, no pedía perdón de forma vacía. Me contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. Hablaba de su frustración, de cómo había sentido que la relación se había vuelto rutina, de cómo había empezado a buscar fuera lo que no había sabido pedir dentro. Decía que no lo escribía para que la perdonara, sino porque necesitaba sacar esa versión de sí misma que ni ella soportaba. Al final, decía que no esperaba que volviéramos a ser lo que fuimos, pero que deseaba que, si nos separábamos, al menos pudiera hacerlo sabiendo que fue honesta al final. Esa noche no pude dormir. La carta me removió cosas, pero no las que ella esperaba. No sentí pena ni reconciliación. Sentí rabia de pensar que todo esto podía haberse evitado si hubiera hablado antes. Al día siguiente, en vez de quedarme en casa, salí a caminar solo. Estuve más de 2 horas por la ciudad sin rumbo claro. Me paré a mirar escaparates, me tomé un café en un sitio al que no había ido nunca, y mientras observaba a la gente pasar, me di cuenta de que no sentía nostalgia, no sentía apego. Me sentía aliviado. Y eso fue lo que me dio la respuesta. Cuando volví a casa, ella estaba en el salón, viendo una serie. Le dije que necesitábamos hablar. Apagó la tele sin protestar. Me senté frente a ella y le dije que ya tenía claro lo que quería. Le dije que no iba a continuar. No porque no apreciara el gesto de la carta, ni porque no valorara el intento de arreglar las cosas, sino porque para mí ya no era una relación rota, era una etapa cerrada. Ella me miró, respiró profundo, y me preguntó si había otra persona. Le dije que no necesitaba otra para saber que ya no quería seguir con ella. Me preguntó si había alguna mínima posibilidad de reconsiderarlo más adelante. Le dije que no. No lloró, no gritó, no suplicó. Dijo que lo entendía. Que en el fondo lo había sentido desde hacía días. Me preguntó si quería que fuera ella quien se marchara o si prefería buscar un sitio yo. Le dije que me iría yo, pero que necesitaba un par de semanas para organizarlo. Ella asintió. Me dio las gracias por la sinceridad. Y durante ese breve instante de calma, sentí que por fin estábamos hablando como adultos. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Empezamos a dividir cosas, a ordenar papeles, a separar cuentas. No hubo discusiones por muebles, por dinero, por recuerdos. Cada uno sabía qué quería llevarse y qué prefería dejar. Lo material no nos ataba. Lo emocional ya no existía. En una de esas noches, mientras firmábamos unos documentos, me preguntó si creía que con otra persona me iría mejor. Le respondí que no lo sabía, que quizás sí, quizás no, pero que con ella ya no tenía sentido seguir preguntándomelo. El día que me fui no hubo despedidas dramáticas. No hubo abrazos. No hubo promesas de amistad. Cargué el coche con mis cosas, le dejé un sobre con las llaves y el último recibo del alquiler compartido, y me fui sin mirar atrás. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque ya no tenía nada que buscar ahí. En el buzón me encontré una carta sin remitente. La abrí en el coche. Era de ella. Solo decía una frase:
espero que un día recuerdes lo bueno sin rabia. La guardé en la guantera sin leerla de nuevo. No porque me doliera, sino porque ya no me hacía falta. Lo bueno existió, pero ya no era lo importante. Ahora empezaba otra cosa. Y esta vez, por primera vez en años, era solo mía. Han pasado 3 meses desde que salí del piso. Me mudé a un apartamento más pequeño en el barrio de Delicias, lejos del ruido del centro pero lo bastante cerca para no sentir que estaba huyendo. Es un primer piso interior, sin grandes vistas, pero tranquilo, y sobre todo silencioso. Me acostumbré rápido a dormir solo, a cenar sin conversaciones de compromiso y a no revisar horarios de nadie más. Las primeras semanas fueron raras, no difíciles, pero sí extrañas, como cuando te quitas una rutina de encima y tu cuerpo aún espera los mismos pasos. A veces miraba el reloj y me sorprendía no pensar si Laura estaría ya en casa o si tocaba pasar por el supermercado. Otras veces me pillaba dudando si debía mandar un mensaje para aclarar alguna tontería doméstica, hasta que recordaba que ya no tenía que compartir nada con nadie. Mi trabajo se volvió más llevadero, no porque hubiera cambiado nada allí dentro, sino porque ya no arrastraba conmigo esa sensación de doble vida, esa tensión constante de no saber si al volver a casa iba a encontrar indiferencia, mentiras o directamente desprecio disimulado. Empecé a salir más con compañeros, algo que había dejado de hacer durante los últimos años porque siempre había una excusa, una necesidad de llegar pronto, una justificación absurda que en su momento no parecía importante pero que, en perspectiva, era parte del aislamiento en el que había caído sin darme cuenta. Recuperé contacto con 2 amigos de la universidad que vivían en Zaragoza y con los que apenas había hablado en los últimos 5 años. Salimos un par de veces a cenar y no hubo necesidad de contar todo, porque ellos entendieron rápido que no era el momento para preguntas ni curiosidades morbosas. Me sirvió para confirmar que no todo lo que había dejado atrás estaba perdido, que algunas personas seguían ahí, esperando solo que yo saliera del bucle en el que me había metido. Laura y yo no hemos vuelto a hablar desde que firmamos los papeles de la separación. El abogado se encargó de todo, las comunicaciones fueron claras, correctas y sin dobles intenciones. No hubo reclamaciones, no hubo peleas por dinero ni por objetos. Lo que había que dividir se dividió y lo que sobraba se regaló o se tiró. Ella se quedó en el piso, y yo ni siquiera pedí volver a verlo. No por orgullo, sino porque no me interesaba. No quería comprobar si lo había redecorado, si había tirado todo lo mío o si había dejado algo en su sitio por nostalgia. No me importaba. Y esa indiferencia fue la señal más clara de que había tomado la decisión correcta. Un día, caminando por el centro, me crucé con Marcos. Iba solo, con ropa de gimnasio, auriculares puestos y cara de prisa. Me vio y se detuvo. Se quitó los auriculares y me saludó con un gesto de cabeza. Yo le devolví el saludo, sin pararme, sin sonreír, sin buscar ningún contacto más allá del mínimo necesario. No intentó hablar conmigo ni pedir explicaciones. Supongo que entendió que no había nada que decir. Al girar la esquina, me di cuenta de que no me había molestado verlo, que no me había despertado nada. Ni rabia ni asco ni pena. Solo una nota mental de que ese tipo ya no tenía ningún peso en mi vida. En una de esas tardes largas de domingo, sin obligaciones y sin compromisos, me senté a repasar todo lo que había pasado durante los últimos meses. No para regodearme en el dolor, sino para intentar entender cómo llegué hasta ahí. Recordé la cena en aquel restaurante, la carcajada fuera de lugar, el tipo en mi casa, la discusión, los documentos sobre la mesa, la carta en la almohada, las miradas vacías, las noches de silencio y el momento exacto en el que entendí que no quería seguir salvando algo que solo yo sostenía. No me arrepiento de haber intentado aguantar. No me avergüenza haber creído en alguien que ya no creía en mí. Lo que sí me pesa es no haber abierto los ojos antes, no haber hecho las preguntas incómodas cuando aún estábamos a tiempo.
Pero supongo que todos caemos en esa trampa de pensar que lo incómodo se puede dejar para mañana. Hasta que un día el mañana ya no te incluye. Mucha gente me ha preguntado qué aprendí de todo esto. Algunos esperan frases motivadoras, otros consejos, otros solo quieren saber si volvería a confiar en alguien. La verdad es que no tengo respuestas para todos. Aprendí que las señales estaban ahí mucho antes de que ocurriera nada, que la distancia no empieza con un engaño, sino con una conversación que no se tiene, con un gesto que no se devuelve, con una decisión que se toma sin consultar. Aprendí que confiar no significa ceder en todo, que amar no significa aguantar siempre, y que perdonar no implica quedarte donde no te valoran. Aprendí que la dignidad no se pierde en un solo acto, sino que se va dejando en trozos pequeños cuando uno se calla lo que siente o acepta lo que duele como si fuera lo normal. No he vuelto a saber de Laura directamente, aunque supe por una amiga en común que sigue en el mismo instituto, que ha pedido un traslado pero que aún no se lo han aprobado. Me dijeron que va más seria, que ya no participa tanto en reuniones sociales, que está más cerrada. No me alegra ni me entristece. Ya no es asunto mío. Tampoco he sentido la necesidad de empezar una nueva relación. No porque tenga miedo, sino porque no tengo prisa. Ahora disfruto de la calma, de mi espacio, de mis horarios, de mis decisiones. No tengo que dar explicaciones ni pedirlas, y eso, después de todo lo vivido, tiene más valor del que imaginaba. El cierre de esta etapa no fue dramático, ni tuvo escenas de película, ni promesas de redención. Fue un final real, incómodo, doloroso pero necesario. Y si hay algo que puedo decir con certeza es que no quiero volver a vivir pendiente de alguien que no me mira de frente. No quiero compartir techo con quien me ve como una carga o una rutina. No quiero construir nada más con alguien que prefiere mentirme antes que asumir sus propios vacíos. Lo que venga después será otra historia. Y cuando llegue, si llega, será en otras condiciones. Pero por ahora, por primera vez en muchos años, estoy bien conmigo mismo. Y eso, sinceramente, es más que suficiente.